Bien. Ahora vamos a hallar la cantidad de universidades según sus tipos en números enteros. Ya lo hemos hallado en porcentajes en la tabla anterior, pero ahora queremos hallarla en números enteros. Gracias a la figura 1 nos dan la cantidad de universidades, que son 145 en total. Y también nos dicen aquí que la cantidad de universidades que tienen licenciados son... claro, licenciados son 44. Y para que complete es el 101, en la diferencia. Para que todo sume 145. Y gracias a la figura número 2, en el gráfico de barra anteriormente dicho, hemos calculado la cantidad exacta que hay en las públicas, que es 49, las asociativas, que es 41, y finalmente las societarias, que es 55. Y bonito, todo esto suma 145. Muy bien, dato curioso que nos dan en esta tabla, dice aquí: además se sabe que por cada 5 universidades de tipo público en estado de licenciamiento existen 2 universidades de tipo societaria, en estado de licenciado. Eso quiere decir que en el rubro de licenciatura, por cada 5 universidades públicas existen 2 societarias, que están en razón de 5 a 2. Le voy a poner una constante y le pongo siempre K por K. Esta pequeña razón, público y societaria, de 5 a 2. Nos conviene hallar la cantidad exacta, entera, de cualquiera de las dos. Gracias a eso nos da la tablita. En público tenemos 10.35%. Eso es una parte sobre todo en el estado de licenciatura, que sería 30.34%. Eso por el total de universidades, que sería 44. Y eso da como resultado 15 universidades. La voy a recuperar en clase, obviamente. 15 universidades. Perfecto, ya tenemos el número entero, que es 15. ¿Se acuerdan de la razón? Pública, societaria, de 5 a 2. Como tenemos el número entero, eso quiere decir que la constante valdría 3 para que acá sea 15. De la misma manera, en societaria, que sería 6. Lo voy a poner un poquito más claro, por si no lo pueden ver. De 5 a 6. La constante obviamente era 3 para que te sume esto. Y listo. Con esas dos cantidades enteras podemos hallar las universidades privadas asociativas, que vendrían a ser la diferencia con respecto al total: 23 universidades privadas asociativas con licenciatura. Ya tenemos todo esto. Ahora sería mucho más sencillo, hallar la cantidad de universidades que están en el proceso con estos datos. Para hallar en público, la diferencia entre 49 y 15, que sería 34, 41 y 23 para hallar las asociativas, que sería 18, y finalmente podemos hallar aquí por exceso, que sería aquí 18 más 34, pero obviamente restando el 101 le restas esa cantidad y te sale 49 universidades. De esa manera simple y llanamente podemos completar la tabla. Muy bien, ahora pasamos a la parte de las preguntas. Nos piden completar el siguiente anexo. Anexo 1 dice variable y tipo de variable. Esta parte es muy sencilla porque al principio nos dan en la parte posterior, en la parte baja de cada figura, nos dan distribución porcentual de universidades peruanas según tipo de universidad, según estado de licenciamiento, y también nos dan según tipo de universidad y estado de licenciamiento. Y es fácil contestar la pregunta, pues, ¿cuál es la variable? El tipo de universidad.
tipo de universidad y la otra sería el estado de licenciamiento. Claro, pues es lo que nos dicen ahí, pues, ¿no? Estado de licenciamiento. Esa es la variable. Licenciamiento. Ahora nos piden hallar qué tipo de variable son. Bueno, el tipo de variable sabemos que son dos, o cuantitativa o cualitativa. En este caso, el tipo de universidad, por ejemplo, UPC, UIN, EDUCID, Católica, son universidades que tienen esa cualidad de nombre y logo, ¿no? Entonces, es cualitativa. ¿Por qué? Obviamente porque no se pueden contar. No son números para que cuenten el tipo de universidad, pero por eso es cualitativa. ¿Cualitativa por qué? Porque es una cualidad, el tipo de universidad. Y el estado de licenciamiento también es cualitativa, porque eran dos. O es este proceso, o estás en licenciatura al máximo. De igual manera también es una cualidad, es una característica. No es un número, no es un promedio para que se cuente. Así finalmente podemos hallar el tipo de variable y también la variable. La interpretación de la fila, de la columna, el total. La frecuencia es F2, la tabla 1, es decir, la tabla que hicimos anteriormente. Frecuencia F22. ¿Por qué F22? Porque el número 22, el primer número a la izquierda representa la fila. Es decir, que la fila 2 de la columna 2 que representa el siguiente número. Columna 2. ¿Qué podríamos decir de la fila 2? En la anterior tabla existen de 41 universidades, 18 son privadas, administrativas y están en el proceso de licenciamiento. Lo pondré aquí. 41 universidades son, lo pondré un poquito más chiquito porque obviamente por espacio y también por cuestión de tiempo. 18 son privadas asociativas en pleno proceso de licenciamiento. Esa es la interpretación de la frecuencia 22 en la fila número 2. Ahora vamos a interpretar la columna número 2, entidades privadas asociativas. En total en la columna número 2 el total era 101. Eso quiere decir que 101 universidades están en el proceso de licenciamiento. Además, estas universidades, 18 son privadas asociativas. Es la interpretación de la columna número 2. Ahora vamos a interpretar el total. ¿El total qué vendrían a ser? Como buenos analistas, nos damos cuenta que al principio dice que son 145 universidades. Y bueno, podríamos concluir que 18 universidades de esas 145, 18 están en pleno proceso de licenciamiento, proceso de licenciamiento, y que también esas 18 universidades, son privadas y asociativas. Esa es la interpretación de frecuencia de la F número 22 de la tabla número 1. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. Si el porcentaje de universidades públicas en proceso supera al 20%, entonces el gobierno decidirá apoyar económicamente a dichas universidades. ¿Qué decisión tomará el gobierno?
La decisión del gobierno será que sí va a ayudar a las universidades públicas que están en proceso, porque estas representan el 23.45% y eso equivale a más que el 20%. Hemos terminado la sección 10.2. Ahora pasamos a la 11.1, Walter. Voy a leer el problema para contextualizarlos en la problemática que a continuación lo va a resolver mi amigo Max. Licenciamiento de universidades en el Perú. La SUNED informó que en la actualidad existen en total 145 universidades peruanas y son pocas las universidades que ya cuentan con el licenciamiento. Además, en su portal web presentan algunos resultados estadísticos mostrados en la figura 1, la figura 2, la tabla 1 y la tabla 2. A continuación, mi amigo Max va a dar la resolución de esta problemática. Así es, compañeros, como dice mi compañero Ángelo, en total hay 145 universidades peruanas. En la gráfica número 1 se sabe que en proceso hay 69,66% y en licenciada 30,34%. En global todo equivale al 100%, pero de 145 universidades peruanas. Para hallar solo esta parte se hace la regla de 3 simples, que es el 100% de 145 ¿y cuánto sería el 30.34%? En total, el resultado ya calculado en clase sería 44 universidades peruanas en licenciada. Y para saber en proceso, tan solo le restamos esto con el total de 145 universidades peruanas, que sería el 101. Y para completarlo la tabla con los resultados que tenemos en el gráfico 1, se sabe que el total es de 145 universidades. En proceso tenemos que el total es el 101 y en licenciada tenemos que es el 44 universidades. Pero ahí no acaba, porque tenemos que esto con esto para poder completarlo tan solo podemos restar, que sería el 15 universidades en el tipo de universidad público. Para saber en privado societario se resta esto con un total de 44, que sería el 6. Y para poder terminar de completar la tabla 1, pasamos a la tabla 2, que es la distribución porcentual de universidades peruanas según estado de licenciamiento por tipo de universidad. Sabemos que esta parte vale el 100%, al igual que esto en el total. Se sabe que el 49 es el 100%. ¿Cuánto va a valer el 15? En total el resultado sería 30,61%, lo cual sería el 30,61% en licenciada. Y para hallar el proceso, tan solo le restamos esto al 100%, que sería el 69,39%. Y para poder hallar en privada societaria en proceso, ya tenemos un resultado marcado que está en la gráfica, que es esto, que equivale al todo al 100%. Pero no solo esto, sino los tres valen el 100%. Como ya tenemos un resultado, tan solo lo ponemos aquí, que es el 89,09%. Y para hallar esto, tan solo lo restamos, que sería el 10,91%, que representaría al 6%. Pero para hallar esto, para hallar el proceso de privada societaria, hacemos esto. Si 10,91% es el 6, ¿cuánto sería el 89,09%? El resultado sería 49, lo cual sería en privado societario 49 en proceso, con un total de 55. Y esto tenemos al ojo. Sumamos esto con esto y restamos con 145 para hallar el total de privado a societario, que sería el 41 en total.
Y para hallar esto, restamos esto con esto, que sería el 18. Y para completar el proceso y licenciada en privada asociativa, tan solo copiamos los resultados en la gráfica 2 para poder ubicarnos, que sería, en el 89 sería el 10.91%, que sería el 44, 101, sería el 30,61%, y en proceso 69,39%, globado en el 100%, que sería acá 34 y 15. Para hallar esto tenemos solo esto, pero faltaría el porcentaje. Entonces sería en privada asociativa 18, 23. Y para poder llenar este cuadro, se sabe que el total del 100% es el 41. Sería 41 es el 100%. ¿Cuánto sería el porcentaje de 18? El resultado sería 43,90%. Sería acá 43,90%. Y para saber el otro, lo restamos. Y el resultado en el otro, restando con el 100%, sería 56,10%. Con los resultados que tenemos acá, recién podemos pasar acá, que sería 43,90% y 56,10%. Todo ya resuelto, podemos responder a la pregunta que te dice: ¿qué tipo de universidad presenta mayor porcentaje de universidades en proceso, solo en proceso de licenciamiento? La respuesta sería: en proceso de licenciamiento el mayor sería el 89,9%. Y eso sería todo. Me elevo, nunca caigo, hay que ir con la mía. Vamos a fumar, vamos a ver dónde llegamos.